Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio PAP en el curso de lenguaje. Nos encontramos nuevamente el día de hoy para conversar acerca de un tema que es muy interesante, no solo para el área del lenguaje, sino para nuestro desarrollo cotidiano, para podernos expresar mejor cada día. Se trata de las funciones del lenguaje. Veamos nuestra primera diapositiva. A veces nos preguntamos, o no sé si se han preguntado ustedes en algún momento, ¿para qué hablamos? ¿Para qué hablamos? Si nos ponemos a analizar esta pregunta, nos damos cuenta que siempre que hablamos, lo que esperamos es conseguir algo. O sea, cuando nosotros empezamos a hablar, cuando nosotros abrimos un proceso comunicativo o cuando nosotros seguimos un proceso comunicativo que alguien más inició, siempre vamos a estar con la idea de conseguir algo específico. Siempre que nos dirigimos a alguien tenemos una intención, lo hacemos con alguna intencionalidad y eso nos lleva a darnos cuenta que utilizamos el lenguaje con alguna función determinada. Siempre que usamos el lenguaje lo utilizamos con alguna función determinada, o sea, con una finalidad prevista por nosotros. Por ejemplo, una de las funciones recurrentes en el día a día es preguntar algo. Muchas veces nos dirigimos a alguien para preguntar algo. Pueden ser preguntas simples o mucho más complejas. Podemos preguntar la hora, podemos preguntar qué piensas de la vida, pero la intención va a ser plantear un cuestionamiento. También puede ser que nos dirijamos a alguna persona con la finalidad de dar alguna instrucción, o sea, lograr que determinadas personas obren de una manera específica. Otra manera, otra forma, otro punto que puede servirnos como finalidad para comunicarnos es dar alguna información sobre algún acontecimiento. Cuando nosotros nos dirigimos a alguien para contar, para avisar, para indicar sobre algún acontecimiento que haya sucedido. Y también puede ser que nosotros nos dirijamos para convencer para convencer a alguien que haga lo que nosotros queremos o simplemente para expresar nuestro estado de ánimo. Esto entre muchas otras cosas. Veamos la siguiente diapositiva donde ya podemos enmarcar de una manera más determinada cómo vamos a denominar cada una de estas funciones del lenguaje. Vemos entonces, las llamamos funciones del lenguaje debido a que es en la forma como utilizamos el lenguaje cuando nosotros lo vinculamos con la intención que nosotros tenemos con las personas con quien nos estamos comunicando. O sea, la forma como nosotros utilizamos el lenguaje va a estar directamente vinculada con la intención que tenemos al hablar. Esto es muy importante que lo tengamos presente. La forma como utilizamos el lenguaje, la forma como nosotros utilizamos el lenguaje está directamente vinculada con la intención que nosotros tenemos al hablar. Es por eso que lo que estudiaremos se denomina como funciones del lenguaje, ya que vamos a analizar en qué consiste cada una de las funciones según lo que nosotros pretendemos lograr. Pasemos entonces a nuestra siguiente diapositiva.
Veamos una a una cuáles son las funciones del lenguaje. Tenemos en primer lugar la que mencionábamos que utilizamos cuando queremos plantear alguna pregunta. Cuando nosotros tenemos alguna duda que queremos esclarecer, utilizamos la función interrogativa. También tenemos la informativa o referencial. Esta la utilizamos para transmitir información. Vamos a ver más adelante una a una a mayor profundidad. Tenemos también la expresiva o emotiva, la persuasiva o impositiva. Y por último, platicaremos de la literaria o artística. Veamos entonces en nuestra siguiente diapositiva a qué se refiere la función interrogativa. Vemos aquí nuestro ejemplo. ¿Me das helado? Esto es una pregunta. Estamos intentando satisfacer una necesidad, pero como el helado no es de él, tiene que pedirlo, tiene que preguntar, tiene que solicitarlo. Él tiene una duda si su amiga le regalará un poco de helado. Entonces, pregunta primero, ¿me das helado? Nos damos cuenta entonces que esta función, la función interrogativa, la utilizamos cuando el propósito del lenguaje es encontrar la respuesta a una interrogante. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar la respuesta a una interrogante, obviamente lo que hacemos es preguntar. Es decir, lo que necesitamos en este momento será satisfacer una duda. Siempre que nosotros vamos a satisfacer una duda, tenemos la necesidad de plantear primero un interrogante o un cuestionamiento. Se manifiesta a través de preguntas simples o complejas, por ejemplo, ¿qué hora es?, como decimos anteriormente, o ¿cómo encuentro la felicidad? La función interrogativa forma parte de los diálogos de la vida cotidiana. Si nosotros nos damos cuenta, siempre que dialogamos, o normalmente muchas veces cuando dialogamos, planteamos preguntas o también nos plantean preguntas. Y en esos dos puntos entra la función interrogativa, ya sea la utilicemos nosotros o la utilicen nuestros interlocutores. Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. Hablamos en este momento de la función informativa. ¿Cuándo ocurre en la vida cotidiana la función informativa? Cuando nosotros nos dirigimos a alguien o alguien se dirige a nosotros con el propósito de comunicar hechos. La función informativa utiliza el lenguaje con la finalidad de comunicar hechos. Se utiliza, por ejemplo, en noticieros y en la prensa escrita. También aquí pues se utiliza para informar sobre acontecimientos ocurridos nacionales, internacionales, resultados de investigaciones, incluso cosas que suceden en la farándula, a los personajes, a los artistas. Nosotros encontramos, si nos damos cuenta, todo eso lo que está haciendo es transmitir una información, transmitir diversidad de informaciones, mejor dicho. Estas informaciones se utilizan, se transmiten, utilizando oraciones que afirman o niegan algo. Por ejemplo, nosotros podemos decir, el transbordador espacial no logró despegar esta semana porque la NASA tuvo algún problema, despegará la semana entrante. Bueno, eso podemos encontrar como un hecho noticioso en un diario, en un periódico, o escucharlo en un noticiero televisado.
Entonces, si nos damos cuenta, ahí se están planteando la información mediante enunciados, oraciones que niegan algo. Niegan el hecho de que un transbordador espacial haya despegado. Podemos encontrar también cuestiones, informaciones, por ejemplo, el clima continuará siendo caluroso durante toda la semana entrante. Entonces ahí nos están afirmando algo. El clima caluroso va a seguir la semana entrante. Entonces, así, si nosotros analizamos les invito a que busquen algún periódico o que escuchen algún programa, algún noticiero televisado, se darán cuenta que esta es la dinámica. También encontramos la función informativa en los textos científicos. Si ustedes toman algún libro que hayan utilizado en el bachillerato o en cualquier grado de educación media, encontrarán que ahí lo que se transmite son informaciones que han sido el resultado de investigaciones científicas. También la emplean, por ejemplo, los profesores cuando informan sobre aspectos relacionados con las tareas, con las clases. Cuando informan, por ejemplo, a los padres de familia que llegan a recoger notas, sí, su hijo está bien, está avanzando muy bien, o no, su hijo platica mucho, está mal portado, no viene a diario a clases. Bueno, ya dependerá de cada quien el tipo de información que darían los maestros a los padres de familia, pero ese es el transmitir, el ir y traer información. Y si nos damos cuenta, esta función, la función informativa, se vincula mucho a la función interrogativa. Porque cuando nosotros estamos en una conversación y por parte de alguno de los interlocutores surge alguna pregunta, pues esa persona utiliza la función interrogativa. Y cuando el otro interlocutor plantea la respuesta, da alguna información. Por ejemplo, si nosotros preguntamos, ¿sabes cómo terminó el partido de fútbol ayer? Sí, terminó 2-1, por ejemplo, o terminó empatados. Entonces, ya vemos, se plantea una pregunta y porque existe una duda, porque hay algo que esclarecer, hay una inquietud que la persona que plantea la interrogación quiere esclarecer. ¿Y de qué manera se esclarece? Cuando su interlocutor le transmite la información que satisface esa duda. Entonces ahí es donde nosotros vinculamos perfectamente la función interrogativa con la función informativa. O sea que la función informativa también es parte esencial de nuestros diálogos cotidianos. Vamos a ver cómo la utilizamos también cuando respondemos preguntas. Muy bien, pasamos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Encontramos aquí la función expresiva. ¿Qué nos dice este nombre? ¿Qué nos dice el hecho de que una función se denomine expresiva? Sucede que la utilizamos para expresar nuestras emociones. Cuando nosotros queremos manifestar a nuestros interlocutores si nos sentimos tristes, contentos, atemorizados, felices, temerosos, cualquier emoción que nosotros querramos transmitir, lo haremos con el uso de la función expresiva. Vemos acá que nos indica que el propósito del lenguaje cuando se utiliza la función expresiva, es comunicar estados de ánimo y sentimientos.
Como por ejemplo cuando usted dice esa canción me encanta, me gusta mucho, la mañana está preciosa, te quiero mucho, o también, ¿por qué no? Cuando decimos te odio, ya no te aguanto, quisiera que te fueras de aquí de una vez por todas. Todo eso es función expresiva. Estamos expresando nuestros sentimientos, nuestras emociones. Estoy nerviosísima y preocupada porque hace un ratito te dije muchas cosas que realmente no quería. Ese nerviosismo también es parte de la función expresiva. Vemos entonces que se trata de comunicar la manera como nos sentimos. Esa es la finalidad de esta función. Pasemos a la siguiente diapositiva ahora. Analizaremos entonces la función persuasiva o impositiva. Hay una diferencia esencial en estas dos palabras. Aunque la función del lenguaje como tal continúa siendo la misma, hay diversas formas de llevarla a cabo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han hablado con alguien que realmente no es que no querramos hacerle un favor, pero el tonito con que lo pide no sería el más adecuado. Definitivamente, si está en nuestras manos resolverle algo a alguien y lo podemos hacer con una muy buena voluntad, pues lo haríamos gustosos. Pero si nos dicen, hacé, volvé, tenés que hacer tal cosa, tenés que ir a la tienda y comprarme un agua y un Tortrix, o sea, no es la manera más adecuada si es una persona a quien nosotros le vamos a hacer el favor de ir a la tienda a comprarle un agua y un Tortrix. Entonces, en eso radica la diferencia entre la persuasión y la imposición. Definitivamente, ustedes no negarán que podemos lograr mucho más cuando hacemos las cosas de buen modo, cuando lo que nosotros intentamos es que las relaciones se desarrollen de manera armónica, y eso es persuadir. Si nosotros buscamos en el diccionario persuadir, la palabra persuadir, pues entre varias palabras, varios en esencia lo que nos va a decir es que que el persuadir se trata de convencer a la otra persona que actúe de la manera como nosotros queremos o como nosotros esperamos. En cambio, la imposición es cuando nosotros tenemos el derecho, la autoridad y el poder de hacer que aquella persona actúe de la manera como nosotros queremos. Por ejemplo, ustedes no negarán que son muchas las mamás que en lugar de persuadir a sus hijos para que coman bien, los regañan y les obligan, y bueno, el niño ¿qué va a hacer? Pues definitivamente se va a enojar, se va a molestar, pero en última instancia tendrá que comer toda su comida. ¿Por qué? Porque hay una relación jerárquica diferenciada entre una mamá y un hijo. No con ningún mal modo, pero definitivamente también existe una diferenciación jerárquica entre un jefe y un empleado, entre un maestro y un alumno, entre, ¿qué más podría ser? Entre cualquier persona que está en un grado superior y sus subalternos. Entonces, en ese momento, podríamos decir que se puede, que es válido utilizar la función de manera impositiva, pero podríamos también hacerlo de manera persuasiva. Que yo tenga el poder para que alguien haga algo por obligación, no quiere decir que esa persona no pueda hacerlo de mejor manera si lo hace por convicción. Por eso lo ideal es que nosotros siempre intentemos buscar convencer antes que dominar. Esta función ocurre, como veníamos diciendo, totalmente. Ocurre o se utiliza cuando el lenguaje va con la intención de convencer a otra persona para que tome cierta actitud, o bien
para dar órdenes o instrucciones. Vemos que aquí encontramos las dos palabras. Número 1, convencer, y la otra, dar órdenes o instrucciones. Se manifiesta cuando esperamos que otra persona reaccione según nuestros requerimientos. Nosotros nos damos cuenta que si nosotros queremos que el niño se coma toda la comida, que el amigo vaya a la tienda por el Tortrix, que el empleado ordene todo como nosotros le estamos indicando, entonces es porque nosotros tenemos algunos requerimientos precisos que queremos que ellos pongan en acción. Y eso podemos hacerlo pues de estas dos maneras que decíamos, convenciendo, perdón, esto está demasiado grueso. Esto podemos intentar hacerlo convenciendo, que según conversábamos hace un momentito es lo ideal, o también dando órdenes. Yo pienso que aunque tengamos la potestad de dar una orden, podríamos iniciar intentando convencer. Bueno, ahora, algo importante es que para convencer a alguien podemos plantear razonamientos válidos que le lleguen a hacer pensar como nosotros pensamos. Todo esto lo veremos más adelante en temas relacionados con la argumentación y el debate. Bueno, por lo pronto pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Hablaremos ahora de la función estética o, artística o literaria. De hecho, varias personas le denominan también función estética. Entonces, sería bueno que ustedes lo tuvieran presente, que la función artística o literaria también podría denominarse como función estética. ¿Cuándo la utilizamos? La utilizamos cuando tenemos el propósito de crear una obra de arte. Cuando nosotros vamos a utilizar el lenguaje para crear una obra de arte. Perdón, jóvenes, no sé qué me está pasando hoy con este lapicito. Bueno, entonces subrayemos ahora. Utilizamos la función artística o literaria, que también la podemos denominar como función estética, cuando queremos crear una obra de arte. Entonces, cuando el propósito del lenguaje es crear una obra de arte, vamos a escoger palabras agradables, hermosas, depende del tipo de obra de arte, o palabras que conmuevan o que enojen o que molesten. Vamos a buscar las palabras adecuadas según la obra de arte que nosotros querramos crear. No me van a negar que así como hay cuentos que les harían soñar, que les harían estar felices y contentos, hay cuentos que despiertan mucho temor, hay cuentos que generan angustia, hay cuentos de terror, hay cuentos de política, hay cuentos que lo que hacen es despertarnos una manera de pensar mucho más arraigada a nuestras raíces de nuestro país, si son cuentos o historias o poemas o novelas que nos lleven a ver realmente la realidad de nuestra historia, vamos a despertar. Lo que sucede con la función artística o literaria
es que se utiliza el arte, como decíamos, en primer lugar, como por ejemplo, para escribir poemas, cuentos, novelas, obras de teatro, canciones, todas las manifestaciones artísticas que utilizan el lenguaje verbal. Pero, ¿qué sucede con ellas? Sucede que lo que buscamos es despertar reacciones emotivas en el lector, provocar sentimientos. Creamos una obra de arte, un cuento, una novela, un poema, una obra de teatro, incluso una canción para provocar sentimientos, para que las personas que nos escuchan o nos leen se emocionen, para emocionar a los lectores. ¿Y cuáles son las emociones? Igual, puede ser enojo, puede ser risa, puede ser alegría, puede ser temor. Todas esas son emociones y las obras artísticas, literarias que utilizan esta función nos llevan a desarrollar todo ese tipo de emociones y de sentimientos. Entonces vemos que se trata de la función del lenguaje que nos llevará a provocar sentimientos y reacciones emotivas en el lector. Veamos ahora nuestra siguiente diapositiva. Terminamos con un ejercicio que, como les repito todos los días que nos encontramos, que ustedes encuentran estos ejercicios y varios más en el folleto que acompaña a cada una de las presentaciones que ustedes tienen oportunidad de leer y de escuchar. En este ejercicio, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que esperamos hacer? ¿Qué es lo que esperamos que ustedes realicen? Ustedes han de observar esta fotografía. Esta fotografía es, para muchas personas podría ser bastante impactante. Vemos varios árboles talados, vemos, y algunos pues que aún no, aquí en la parte de atrás encontramos varios árboles todavía en pie, pero aquí en esta parte encontramos que se han talado varios árboles. Entonces, en este punto ustedes deben escribir alguna oración, una frase, algún pensamiento. No importa realmente la manera como lo estructuren, porque por el momento no hemos visto todavía la manera de estructurar oraciones. Lo que importa aquí es que ustedes tengan claro qué tipo de palabras deben utilizar, por ejemplo, para la función interrogativa, para la función expresiva, para la impositiva o persuasiva, para la informativa y para la artística o literaria. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos para que se facilite la elaboración de la tarea. Encontramos en primer lugar la función interrogativa. Podríamos decir, ¿quién ha cortado todos estos árboles? En la función expresiva podríamos decir, por ejemplo, me causa una gran tristeza la tala inmoderada. En la persuasiva podríamos decir, por favor, digamos no a la tala. Vamos a dejarlo a la tala porque no nos va a caber lo demás.
En la informativa podríamos decir, por ejemplo, cada minuto se pierden cientos de árboles. Y en la función literaria podemos plantear algo más poético, algo que nos lleve a despertar emociones. Podríamos poner, por ejemplo, el ser humano, al terminar con los bosques, está acabando también con su propia vida. Vemos que aquí tenemos un mensaje subliminal que nos puede llevar a despertar una emoción. Podría ser, por ejemplo, a alguien que esté cortando muchos árboles, pues les puede llevar a despertar un temor y detenerse de seguirlo haciendo. Entonces, pues de cualquier manera, ustedes tienen esto, pueden copiarlo, pueden hacerlo, quien haya optado por imprimir estos folletitos, pues lo puede hacer ahí mismo, o si no, en algún cuaderno, en alguna hoja. Lo importante es practicar. Entonces, estábamos conversando sobre la instrucción. Decimos que lo que deben hacer en primer lugar es observar la fotografía que van a encontrar abajo. Esta fotografía está relacionada con la tala de los bosques. Luego deben escribir 2 oraciones en las que se relate lo sucedido. ¿Qué es lo sucedido? La tala de los bosques. Utilizando cada una de las funciones del lenguaje. Entonces, esa sería la tarea de práctica para que apropiemos este tema de manera adecuada y podamos utilizarlo en nuestro beneficio cuando nos comuniquemos. Muy bien, amigos y amigas, ha sido un gusto. Espero pronto estar con ustedes conversando sobre otro tema más de su programa de lenguaje.